Cuando aquella mujer en situación de calle volteó a ver la fotografía que se me cayó de mi agenda y afirmó reconocer el rostro de mi hijo desaparecido, algo dentro de mí se abrió como si hubiera esperado exactamente ese instante durante 11 largos años. Era como si la vida, que yo ya había aceptado cargar con ese vacío, hubiera decidido jalarme de vuelta hacia una esperanza que temía revivir. Pasé más de una década intentando aprender a vivir con la ausencia de Daniel, mi único hijo, desaparecido a los 24 años, llevándose consigo toda la luz que tenía dentro de casa. Creí que ya me había acostumbrado al dolor silencioso que se instala después de una pérdida que no tiene explicación, ni despedida, ni cuerpo que velar. Pero bastó esa frase para que todo regresara con una fuerza que no podía controlar. Yo vivía en Puebla, en una casa sencilla, donde intentaba mantener vivas las pequeñas tradiciones que me conectaban con el tiempo en que Daniel todavía caminaba por los pasillos, riéndose, corriendo, haciendo planes. Era un joven generoso, trabajador, y tenía una sonrisa que le abría camino con cualquier persona. Era imposible imaginarlo lejos, y menos aún imaginar que un día saldría a trabajar y simplemente no volvería. La policía hizo lo que pudo, pero la verdad es que, en México, las madres sabemos cuándo nuestros hijos se vuelven apenas una estadística más que nadie quiere ver de frente. Me aferré a todo lo que podía: promesas, búsquedas, peregrinaciones a las iglesias, caminatas interminables repartiendo volantes. Con el tiempo, me fui encerrando, como si una parte de mí estuviera esperando una explicación y la otra parte estuviera demasiado cansada para continuar. Poco a poco, me fui transformando en la mujer que todos veían siempre seria, reservada, como si el propio aire a mi alrededor cargara memorias demasiado pesadas. Aún así, mantuve conmigo aquella fotografía. Daniel sonriendo con el sol pegándole en la cara, como si la vida todavía estuviera entera frente a él. Cuando la foto se me resbaló de mi agenda ese día, estaba en el mercado comprando unas frutas. La mujer que se acercó vestía ropa rota y parecía haber vivido mucho más dolor del que alguien debería soportar. Yo jamás me imaginaría que ella sería la persona que reavivaría una llama que yo ya había dejado apagar. La limosnera se agachó, agarró la foto y se quedó viéndola fijamente unos segundos. Entonces dijo que ese hombre de la foto vivía con ella debajo de un puente, que caminaba sin rumbo, que casi no hablaba. En ese instante, una parte de mí quería gritar, mientras la otra me pedía que respirara antes de creer. Pero la verdad es que, por dentro, algo ya sabía que necesitaba escuchar cada detalle, aunque eso me llevara de vuelta al punto donde todo comenzó. Me contó que acostumbraba a dormir debajo del puente de San Mateo, donde muchos homeless se reunían. Dijo que el hombre que se parecía a la foto vivía callado, sentado siempre en la misma esquina, como si el mundo hubiera olvidado su existencia. Tomé un camión y recorrí esos kilómetros con la sensación de que cada curva podría llevarme hasta lo imposible. Las calles angostas, los vendedores ambulantes, los murales coloridos que contaban historias de lucha y fe, todo parecía más vivo ese día, como si estuviera viendo la vida con otros ojos. Sentí el olor de las tortas preparándose en las esquinas, el ruido de los carros, el sonido lejano de un grupo tocando rancheras. Era como si el país entero me acompañara en esa búsqueda silenciosa. Cuando por fin llegué al puente, todo mi cuerpo se puso alerta. Había algunas personas acostadas sobre pedazos de cartón, otras revolviendo bolsas, otras apenas observando la calle. Mi mirada buscaba cualquier señal, cualquier movimiento que pudiera llevarme a Daniel. Me acerqué despacio, con miedo de ilusionarme, pero también con una esperanza que ya no sabía que tenía. La mujer caminó a mi lado y señaló hacia una esquina oscura, donde un hombre estaba sentado con la cabeza agachada, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. No pude respirar bien por unos segundos. Esa figura me despertó algo que no podía explicar. Era como si el tiempo hubiera regresado y se hubiera detenido en ese instante, obligándome a enfrentar aquello que pasé años intentando aceptar.
No sabía si era él. Temía descubrir la verdad tanto como temía quedarme sin ella. Y fue ahí, en ese lugar olvidado por la ciudad, que todo empezó a cambiar de nuevo. Me acerqué a ese hombre despacio, observando cada detalle. Estaba flaco, con el rostro marcado por sol y tiempo, la ropa sucia y rota, y la postura encorvada de alguien que cargaba mucho más de lo que podía soportar. Si fuera Daniel, me preguntaba cómo la vida lo habría llevado hasta ahí. Y si no lo fuera, temía que la frustración me destruyera de un modo que tal vez ya no soportaría. Sus manos descansaban sobre las rodillas y los ojos fijaban un punto lejano que parecía no existir para nadie más aparte de él. Lo llamé mentalmente, en un intento desesperado de alcanzar alguna memoria, algún reflejo que pudiera reconocer. Cuando levantó el rostro, todo mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente comprendiera. Había rasgos familiares, algo en su mirada que me hizo sentir como si estuviera viendo una fotografía envejecida de alguien a quien amaba. Era como ver a mi hijo y, al mismo tiempo, ver a un desconocido. Era como encontrar el pasado y el presente chocando en el mismo punto. Él no demostró reconocerme. Sus ojos pasaron por mí como si yo fuera apenas una persona más entre tantas. El peso de esa mirada vacía cayó sobre mí con una fuerza indescriptible. No sabía si sentía alivio por encontrarlo vivo o dolor por darme cuenta de cuánto se había perdido de sí mismo. Me senté a su lado sin decir nada, respetando ese silencio que parecía parte de su nueva forma de existir. Me quedé ahí observando cada movimiento, cada gesto, cada expresión. Poco a poco me di cuenta de que repetía patrones que Daniel tenía desde niño. Tocar la punta de los dedos cuando estaba inquieto, mover el pie como si estuviera marcando un ritmo interno, ladear la cabeza cuando intentaba organizar pensamientos. Eso me trajo una certeza que ninguna palabra podría confirmar. Sabía que era él, tal vez no el Daniel que crié, pero sí el que la vida había marcado. Intenté hablar con él, intenté explicarle quién era yo, quién era él, pero simplemente no decía nada. Parecía estar en estado de shock. No quería asustarlo más, pero necesitaba ayudarlo. Necesitaba descubrir por qué mi hijo estaba en esa situación. Pasé días regresando al puente, llevando comida, agua, ropa limpia. Conversaba con las personas que vivían ahí con él. Descubrí que lo llamaban el mudo, porque rara vez hablaba. Decían que a veces tenía pesadillas terribles y despertaba sudando, respirando rápido, como si estuviera huyendo de algo que solo él veía. Algunas noches caminaba por la orilla del río, viendo hacia el vacío, como si buscara algo que nunca llegaba. Cada visita me llenaba de esperanza y al mismo tiempo me desgastaba profundamente. Era como vivir una montaña rusa de esperanza y tristeza. Quería llevármelo a casa inmediatamente, pero sabía que no podía forzarlo. Él parecía vivir dentro de una neblina emocional que lo protegía de lo que fuera que hubiera vivido. Y yo necesitaba aprender a entrar en esa neblina con paciencia. Fue cuando, en una de esas visitas, noté algo que me quitó el piso de un modo nuevo. Tenía cicatrices profundas en los brazos y en el pecho, marcas que no estaban ahí antes de desaparecer. Cada una de ellas cargaba una historia que yo desconocía, y que tal vez explicara por qué se había perdido del mundo. En ese instante, me di cuenta de que reencontrar a Daniel sería apenas el inicio de un camino mucho más difícil de lo que imaginaba. Me tomó casi 2 semanas convencerlo de acompañarme a una institución social que ayudaba a personas en situación de calle. Caminaba a mi lado como alguien que seguía más por instinto que por comprensión. El proceso fue lento, con evaluación médica, psicológica y mucha paciencia. Descubrimos que sufría de trastorno por estrés postraumático severo, asociado a pérdida de memoria fragmentada. Era como si parte de su historia hubiera sido arrancada de forma brusca, y el cerebro, incapaz de soportar, hubiera borrado el resto para sobrevivir. Fueron meses de tratamiento, idas y venidas, días en que parecía dar pequeños pasos para recuperar su identidad y otros en que volvía a cerrarse completamente. Yo permanecía a su lado,
sosteniendo firme cada pequeño avance. Poco a poco, algunos flashes de memoria empezaron a aparecer. Lugares, sonidos, fragmentos de conversaciones, un olor, una canción que le gustaba. Todo regresaba en pedazos sueltos, como si fuera necesario reconstruir un rompecabezas, sin saber si todas las piezas todavía existían. Un día, durante una de las sesiones, mencionó una bodega vieja cerca de la carretera. Fue suficiente para que la policía investigara. Descubrieron que ese lugar servía de depósito clandestino para un grupo involucrado con explotación de personas. El día en que Daniel desapareció, probablemente fue testigo de algo que no debía. Lo secuestraron, lo golpearon y lo dejaron al borde de la muerte. Sobrevivió, pero sin memoria y sin dirección. Anduvo por la ciudad hasta terminar viviendo bajo el puente, protegido apenas por el instinto de seguir respirando. Escuchar eso me trajo una mezcla inmensa de sentimientos: dolor por su sufrimiento y alivio por finalmente entender su desaparición. Pero todavía sentía ese coraje porque la policía no lo había encontrado apenas desapareció. La vida me había arrancado a Daniel, pero ahora me devolvía una versión lastimada. Sí, pero viva. Y yo necesitaba aprender a amarlo de nuevo, exactamente como era. Hoy vive conmigo. El camino todavía es largo, pero cada día trae un pequeño brillo nuevo a sus ojos. A veces, cuando preparo el mole poblano que amaba, veo una expresión familiar surgir en su rostro, como si un recuerdo bueno estuviera intentando una vez más encontrar su lugar. Todavía no se acuerda de todo, tal vez nunca se acuerde, pero ya sabe que tiene un hogar, que tiene a alguien que lo espera, que tiene un nombre y una historia que no serán olvidados. Y yo, como madre, aprendí que la vida no siempre nos devuelve aquello que nos quitó de la forma que esperamos. A veces devuelve en fragmentos, en retazos, en versiones imperfectas. Pero devuelve. Y cuando devuelve, nos toca reconstruir con cariño, con paciencia, con fe. Aquella mujer del mercado tal vez nunca se imagine lo que hizo por mí ese día. Pero fue ella quien me devolvió a mi hijo. Fue ella quien reavivó la esperanza que yo ya había guardado en el fondo del pecho. Y hoy, cuando veo a Daniel sentado en el portal, observando el cielo pintándose de naranja al atardecer, agradezco por cada paso que nos trajo de vuelta el uno al otro. Porque algunas historias no terminan cuando pensamos, solo esperan el momento indicado para volver a empezar.